Les saludo en el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarle a considerar la pregunta acerca de cómo nosotros podemos emprender la difusión, ¿cierto?, del Evangelio. Hay situaciones en las cuales nosotros pensamos que deberían ser ideales para comenzar un compromiso de compartir la palabra del Señor. Obviamente este mensaje es un mensaje orientado a los que manifiestan ser creyentes en Jesús. ¿En qué manera nosotros estamos considerando nuestras limitaciones como oportunidad para compartir la palabra del Señor? ¿O pensamos que estamos tan confinados como una gran tragedia y consideramos nuestras limitaciones en Cristo como una oportunidad para estar en contacto con nuestros amigos y vecinos, cierto, que están confinados igual que nosotros? ¿En qué manera nuestras limitaciones han animado a otros creyentes para realmente tener el ánimo de seguir sirviendo al Señor con gozo? ¿En qué manera nosotros hemos desarrollado un enfoque de sentido común del Evangelio al considerar que los conflictos, aún cierto, con ciertas personas legalistas, como una oportunidad para el progreso del Evangelio? Hemos aprendido a regocijarnos en el hecho de que el Evangelio sea predicado en contraste con el egoísmo y los conflictos de los que nos critican o las situaciones que nos rodean. Porque a veces, cierto, nosotros tenemos tantos temores de lo que pasa, cierto, o lo que pasó y lo que va a pasar frente, cierto, a la situación política o social de nuestra nación, que quedamos tan paralizados que no vemos que es una oportunidad para compartir la palabra del Señor. Entonces, en esta hora yo quiero decir que Dios busca emprendedores. Dios busca emprendedores. En ese sentido, cierto, hoy día la palabra emprendedor se ocupa de muchas maneras, pero principalmente se ocupa en personas que son capaces de iniciar una actividad económica asumiendo grandes riesgos de fracasar. Pero también vemos, cierto, que este concepto se aplica a personas que no necesariamente emprendan actividades en áreas económicas, sino también en áreas sociales, de salud o también, cierto, en áreas espirituales. En el mundo de la vida cristiana vamos a ver un caso, cierto, un hombre como el apóstol Pablo, que recibió una comisión directa del Señor. Recordamos, cierto, que el apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y comenzó, cierto, todo este emprendimiento, pero Dios le dijo: no, hay otro emprendimiento, tú tienes que ir ahora, cierto, a compartir el Evangelio a los gentiles. Más que todo, cierto, el deseo del apóstol Pablo como misionero era emprender el de predicar el Evangelio en Roma. Tenía una meta específica y por lo tanto, cierto, él tomó una decisión en su corazón, pero obviamente muchas veces nosotros queremos ir de cierta forma para cumplir la meta, pero Dios permitió que él tomara, cierto, esta meta, o él llevar a cabo esta meta en función, cierto, de ir de otra forma. Él no fue, cierto, en un jet privado, tampoco, cierto, en un bus último modelo. Él fue, cierto, prisionero. Aún el barco donde iba, cierto, encadenado, naufragó y llegó a Roma, cierto, para estar ahí, cierto, confinado, preso y en una cárcel. Pablo quería Roma como predicador, pero al final fue, cierto, como prisionero. Él pudo haber escrito una carta larga sobre la condición mala que él estaba, el dolor en la cárcel, etc. Pero no fue así. De hecho, cierto, Pablo, el apóstol, nos da testimonio también cuando estaba con Silas. ¿Se acuerda de la cárcel? Ellos, en vez de lamentarse, pobrecito de nosotros, aquí estamos por nuestra fe, confinados, él junto con Silas comenzaron a cantar alabanzas al Señor. Que nosotros podamos realmente considerar que las circunstancias en las cuales estamos no son, cierto, una tragedia, sino que son una oportunidad para servir al Señor. Realmente que nosotros, en lugar de lamentarnos, de estar confinados como prisioneros, ¿cierto? Como Pablo, en lugar de lamentarnos, ¿cierto?, de estar confinados, que nosotros podemos considerar las circunstancias realmente, ¿cierto?, como oportunidades. ¿Sabe? Muchos
escuchan frecuentemente sobre el gran predicador Charles Spurgeon. Y este famoso predicador, en los primeros años de su matrimonio, su esposa, la esposa de Charles Spurgeon, quedó inválida. Y pareciera que su único ministerio sería, cierto, el orar por su esposo y atenderle y orar por la obra, alentarlo. Pero Dios puso en el corazón de ella el deseo de compartir los libros del esposo con pastores que no podían comprarlos. Y este anhelo pronto le llevó a establecer el Fondo Pro Libro, Y como una obra de fe, el Fondo Pro Libro proveyó a miles de pastores libros para auxiliarlos en sus ministerios. Y la señora Spurgeon supervisó desde su casa esta maravillosa obra, ¿cierto?, para extender el Evangelio, siendo una pionera aún en sus limitaciones de su enfermedad. Dios quiere que tú y yo, como sus hijos, llevemos el Evangelio a nuevas áreas. Y esta es una nueva área. No tenemos que ir a China, no tenemos que ir, ¿cierto?, salir de la ciudad. En nuestra propia casa podemos tomar el teléfono, podemos, ¿cierto?, orar, podemos compartir la esperanza que tú y yo tenemos. Si tú realmente tienes la esperanza en el Señor, para compartir las buenas noticias del Evangelio. La verdad es que nosotros, cierto, tenemos que considerar que hay adversidades que tenemos que pasar, pero son adversidades aún que Dios permite para que nosotros llevemos la palabra del Señor. Recuerdo en el capítulo 8 del libro de Hechos, valga la redundancia, el libro de Hechos, el capítulo 8, la Biblia nos muestra, cierto, que Dios aún hubo una persecución, y por causa de la persecución muchos creyentes se fueron a distintos lugares, y a base de eso Dios permitió que estos creyentes diseminaran el Evangelio donde ellos, cierto, fueron expatriados. Vamos a ver en esta hora que en el caso de Pablo fueron 3 instrumentos los que le ayudaron a llevar el Evangelio aún a la guardia pretoriana, las tropas especiales de César. Estos 3 instrumentos fueron las cadenas, cierto, que él tuvo que experimentar, cadenas literales. Luego tenemos los críticos en función de los conflictos con, cierto, lo que eran las personas que estaban en conflicto con otra doctrina. Y luego, cierto, en la crisis que él tuvo que experimentar, porque él estaba, cierto, esperando un juicio para ser condenado a la muerte o ser liberado. En el capítulo número 1, versículos 12 al 14 del libro de Filipenses, vemos, cierto, cómo él expresa esta gran situación que él experimentó, pero, cierto, no la vio como una tragedia en su vida, sino que la vio como una oportunidad para, cierto, la extensión del Evangelio, como un pionero, como un emprendedor. Dice la Biblia, versículo 12 del capítulo 1 del libro de Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le han sucedido? Bueno, muchas cosas. Usted tiene que leer todo el historial, ¿cierto?, de las adversidades que él pasó. Quiero que sepáis, hermanos, él estaba en la cárcel, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que a usted le han sucedido, las que me han sucedido a mí, realmente han sido parte de lo que significa, cierto, el progreso del Evangelio, o simplemente ha sido al contrario, para dar mal testimonio de que si usted es un creyente, está tan apagado que no tiene, cierto, la vida que Dios quiere que tenga aún en la adversidad. Dice que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Entonces vemos aquí, cierto, que el apóstol Pablo, en primer lugar, apunta al hecho de que las cadenas o limitaciones que él tenía en la cárcel han resultado para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque él tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes
en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. No solamente, cierto, los soldados, que cada cierto tiempo había un cambio de guardia, por lo tanto, él a muchos soldados compartió la palabra del Señor. Las cadenas de Pablo le dieron la oportunidad de ponerse en contacto con un grupo de gente, cierto, oficiales de la corte de César, soldados y aún aparte, cierto, de personas que venían a visitarle, estando, cierto, ahí en la cárcel. Sabe, a veces Dios tiene que colocar cadenas a sus hijos para llevarnos a realizar un avance pionero o un avance emprendedor, cosa que no podía hacerse de otra forma. Quiero decir que muchas mamitas, ciertos jóvenes se sienten tan confinadas por estar a cargo de su casa, pero sabe, la verdad es que el mundo quiere sacar y destruir, cierto, la familia, y que no haya el cuidado de los padres, es cierto, para los niños. Y la verdad es que yo quiero decir que Dios puede usar aún, cierto, esta limitación que según el mundo, cierto, están pobrecitas en casa. Dios puede usar todo eso para el mensaje de salvación a sus hijos. Sabe que una hermana llamada Susana Wesley fue madre de 19 hijos antes de los días de las lavadoras automáticas, de pañales y también, cierto, de muchas comodidades de agua caliente. Recordamos las bateas, cierto, los más antiguos. Y de esta familia grande vinieron 2 hijos, cierto, que fueron prominentes hombres de Dios, misioneros, llevando, cierto, un ministerio grande a las Islas Británicas. Uno fue llamado Juan y otro Carlos Wesley. Sabe que muchas veces de las iglesias cantamos himnos preciosos. Estos himnos preciosos, algunos de ellos fueron escritos por una hermana llamada Fanny Crosby. Esta hermana quedó ciega, pero aún siendo ciega, aún desde joven, tuvo la determinación de no ser confinada por las cadenas de la oscuridad. A su tiempo vino a ser una fuerza poderosa para Dios a través de los himnos y cánticos evangelísticos. Entonces, la verdad es que Dios quiere que tengamos una mente o una mentalidad, ¿cierto?, en el sentido espiritual, aún de las circunstancias adversas. Una mente sencilla en el sentido común del Evangelio, que consideremos las circunstancias como oportunidades dadas por Dios para el progreso del Evangelio. Que nos regocijemos de lo que Dios va a hacer en lugar de quejarnos por lo que Dios no ha hecho según nosotros. Entonces, no solamente es cierto, el apóstol Pablo ocupó estas limitaciones para compartir el Evangelio con los soldados romanos, sino también con creyentes, porque muchos, cierto, se animaron para compartir también la palabra del Señor. Pero vemos también que el apóstol Pablo, a pesar de la situación, cierto, de contención o conflictos que había con otras personas, que podríamos llamarle legalistas, porque había diferencias. Algunos enfatizaban tanto la ley que había ciertos judíos, entre comillas cristianos, que no aceptaban, cierto, la salvación por la gracia. Y por lo tanto estaban obligando a personas a hacer cosas que la ley ya en Cristo había sido cumplida. Por lo tanto, cierto, ellos tenían una situación de crítica hacia Pablo. Y muchas veces en las iglesias también entran personas, cierto, legalistas, aún cierto farisaístas, básicamente, que piensan que todo tiene que ser perfecto y si no hacen las cosas como ellos quieren, están todos mal. Y aún cierto, no dejan entrar a los pecadores. Algunos dicen la verdad, predican a Cristo por envidia. Eso es lo que dice el versículo 14. Si volvemos a leer, cierto, en nuestro texto, en el libro de Filipenses, dice que algunos a la verdad, versículo 15, predican a Cristo. Estoy en primera de Filipenses, estoy en el primer capítulo de Filipenses, versículo número 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra, cierto, aquí que
la situación en la cual estaba el apóstol Pablo es una situación no solamente de conflicto, cierto, en su propia vida a causa de estar, cierto, en prisión, sino también estaba recibiendo, vamos a decir, conflictos por causa, cierto, de su fe en la gracia del Señor. Es difícil creer que alguien se opusiera al apóstol Pablo, pero hubo creyentes en Roma que lo hacían. Las iglesias estaban divididas. Y aún cierto podemos ver cierto algunos consejos que el apóstol Pablo le da a Evodia y a Síntique. La envidia y la contienda van juntas, así como el amor y la unidad. Habían personas que predicaban al Señor por amor al Señor, pero otros lo hacían por contender con el apóstol Pablo. Y la verdad es que hay gente que más que nada, en vez de compartir el Evangelio, estaban diciendo, bueno, tú, ¿con quién estás de acuerdo? ¿Conmigo o con Pablo? Recordamos, ¿cierto?, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde la evidencia es que esa iglesia también estaba dividida. Algunos decían que era de Pablo, otros de Apolos, y obviamente muchas veces esto es normal en algunas iglesias. Si hay una división, no hay fuerza para el Evangelio. Y Dios nos dé la gracia para reconocer esta condición y realmente tratar con las divisiones en nuestro corazón y poder, cierto, someternos al Señor, arrepentirnos de las contiendas y las divisiones. La meta de Pablo era de glorificar a Cristo y hacer que la gente siguiera al Señor. La meta de los críticos era ganarse adeptos. En lugar de preguntar, ¿has depositado tu fe en Cristo?, ellos preguntaban, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado nuestro o estás del lado de Pablo? Desafortunadamente, cierto, esta clase de política religiosa aún se ve hoy día, y muchas veces nosotros hemos experimentado eso. Como un fiel soldado, Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Pero a pesar de estar en la defensa del Evangelio, él también, cierto, podría considerar que pudo regocijarse no en el egoísmo, cierto, de sus críticos, sino en el hecho de que Cristo era predicado. No había envidia en el corazón de Pablo, ni le importaba, cierto, que alguno estuviese de su lado y otros en contra. Lo único que le importaba era predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Vemos entonces que él poseía la mente sencilla y de sentido común en el Evangelio. El versículo 19, en nuestro texto en Filipenses capítulo 1, indica que Pablo esperaba que su caso terminara en victoria por causa de las oraciones de sus amigos y también la ayuda del Espíritu Santo. Vemos, cierto, aquí en el capítulo número 1, versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración, luego dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él pregunta, cierto, versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, dice, en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, él tenía esta mentalidad de entender, cierto, que él tenía una esperanza en la respuesta del Señor para su liberación. Pero, ¿cómo entendía la liberación? La liberación no la entendía solamente, quiero salir de la cárcel, esta condición, no. Él entendía la liberación, cierto, ya estaba libre, compartiendo la palabra del Señor y la comunión con Dios en la cárcel. ¿Por qué? Porque a pesar de la crisis de incertidumbre que él tenía, y es la tercera cosa que quiero resaltar, él tenía una crisis frente a la incertidumbre de su vida en el juicio humano. Es lo que dice, versículo 20 al 26, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
va a ser magnificado el Señor en su cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué significaba eso para el apóstol Pablo? Si había una sentencia de muerte, el Señor iba a ser magnificado. Si iba a haber una sentencia de darle libertad de la cárcel, el Señor iba a ser magnificado. Las circunstancias que el apóstol Pablo estaba creyendo, todas las tomaba, ¿cierto?, aún en la voluntad de Dios para glorificar al Señor. Pregunta personal para ti y para mí. Yo sé que muchas veces tenemos aflicciones, enfermedades, aún situaciones límites donde no tenemos un entendimiento, pero el apóstol Pablo nos muestra que debe ser nuestra mentalidad en las crisis de la vida. Cuando hay un cáncer, cuando hay una situación extrema, estamos nosotros considerando la magnificación de Cristo en nuestra vida, aún en nuestro cuerpo. Y ahí está el contexto del famoso pasaje donde él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. ¿Cuántas crisis nosotros hemos tenido? Bueno, pensamos que esta es una crisis, pero esa ha sido una crisis de muerte o de vida. Yo sé que obviamente muchos están y estamos también precavidos de la situación que podemos contagiarnos. Ya algunos, gracias a Dios, han pasado la valla. Gracias al Señor, ¿cierto?, han pasado, ¿cierto?, la situación de ser contagiado y quedar inmunes, entre comillas inmunes, ¿cierto?, porque aún hay cierta duda sobre la inmunidad. Pero hay otros que han partido y la verdad es que no estamos seguros. Y usted podría decir que ya sea por vida o por muerte, el Señor va a ser magnificado en nuestro cuerpo. Entonces, a causa de las limitaciones que Pablo tuvo por sus cadenas, Cristo fue conocido. Y a causa de sus críticos, el Señor fue predicado. Más a causa de la crisis, Cristo fue magnificado. Ahora, ¿cómo podemos comprender esta magnificación de Jesús? ¿Necesita Cristo ser magnificado? Después de todo, ¿cómo puede un creyente magnificar al Hijo de Dios? Las estrellas son mucho más grandes que el telescopio, y sin embargo el telescopio las magnifica, ¿cierto?, y las acerca. También nosotros como creyentes, si bien, ¿cierto?, no somos Dios como las estrellas, ¿cierto?, pero somos un tipo de telescopio que la gente puede mirar a Dios. Dios quiere que nosotros realmente magnifiquemos a su obra, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, la salvación, la deidad del Señor y también los atributos de Dios como una esperanza para que la gente mire, ¿cierto?, a Dios. El telescopio acerca las cosas distantes y el microscopio hace que las cosas pequeñas se vean grandes. Para el inconverso, Cristo no es muy grande y otras personas y otras cosas son mucho más importantes. Más cuando el inconverso observa pasar a un creyente una crisis, ¿cierto?, ve cuán grande es el Señor. Pablo no temía ni la vida ni la muerte. De cualquier manera, él quería magnificar a Cristo en su cuerpo y obviamente ya sea para vida o para muerte. Y sabe, la verdad es que nosotros tenemos que enfrentar la incertidumbre de la vida o de la muerte. Pablo confiesa que él se está enfrentando a una decisión difícil. El permanecer vivo era necesario para el beneficio de los creyentes en Filipos, pero el partir y estar con Cristo era mucho mejor. Pablo comprendió que Cristo deseaba que él permaneciera no solo para el progreso del Evangelio, sino también para el progreso y el provecho del gozo de la fe. El gozo de la fe. Él quería, cierto, que ellos participaran de este avance pionero en áreas nuevas de crecimiento espiritual.
Y obviamente vemos, ¿cierto?, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, donde la palabra aprovechamiento es nuestra palabra avance, ¿cierto?, misionero o pionero. Que Dios nos dé la gracia que nosotros tengamos no solo en peso por, bueno, que no nos pase nada, que no perdamos, ¿cierto?, el trabajo, que no tengamos ciertas situaciones con la enfermedad, sino también que tengamos un peso, que si vamos a quedar para el progreso del Evangelio. Dios nos ayude realmente a tomar este camino verdadero, ¿cierto? Que el Señor quiere que tengamos una fe tan arraigada que lo que hemos aprendido sobre la resurrección, sobre el sentido de la vida con Dios, realmente sea nuestro baluarte, nuestro corazón. La cosa que nos anima y provoca es la que en verdad es vida para nosotros. En el caso de Pablo, el Señor era su vida. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia dice en el versículo 1 que realmente él vino a hacer una sentencia que es tan famosa, pero la verdad es algo que es de realidad en nuestro corazón. Esta verdad que él presenta, o esta sentencia diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es una verdad en su vida y en mi vida. Y esto nos lleva, ¿cierto?, a parafrasear, pero de una forma más realista, esta situación en nuestra vida. Nosotros a veces podemos decir, para mí el vivir es dinero y el morir es dejarlo atrás. También podríamos decir, para mí el vivir es la fama y el morir es ser olvidado. Otros podrían decir, para mí el vivir es el poder y el morir es perderlo todo. Pero es distinto cuando uno dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros debemos hacer eco a las convicciones del apóstol Pablo. Si vamos a tener gozo a pesar de las circunstancias y si vamos a participar en el progreso del Evangelio. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, como una conclusión, ¿en qué manera estamos considerando nuestras limitaciones como oportunidades para compartir el Evangelio? ¿O usted piensa que está tan confinado como una gran tragedia? ¿Considera sus limitaciones en Cristo como una oportunidad para estar en contacto con amigos, vecinos, ¿cierto?, a través del teléfono, la oración y también, ¿cierto?, compartir las inquietudes, los problemas? ¿En qué manera nuestras limitaciones han animado a otros creyentes? Hemos desarrollado un enfoque de sentido común en el Evangelio al considerar los conflictos con los legalistas como una oportunidad para el progreso del Evangelio. Hemos aprendido a regocijarnos en el hecho de que el Evangelio sea predicado en contraste con el egoísmo y los conflictos de los que nos critican, aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Dios nos dé la gracia para entender de realmente una perspectiva aún del Señor Jesús. El Señor Jesús es un ejemplo supremo de lo que significa tener un peso en la vida, para estar en comunión con Dios y también seguir ministrando la palabra de Dios. Desde el comienzo Él tuvo limitaciones, el Señor Jesús. La Biblia dice que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino se limitó a nuestra condición, pero sin pecado. Fue, cierto, rechazado aún desde su nacimiento. Fue tentado por Satanás, rechazado por los legalistas y fariseos, aún en el fin de su ministerio. Fue traicionado. Pero Él no perdió la meta y propósito del Evangelio. Llegó a la cruz para tomar, cierto, nuestro lugar y librarnos del castigo eterno, tomando tu castigo y mi castigo. Él fue el Evangelio personificado. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando expiró dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez que estuvo, cierto, 3 días y 3 noches en la tumba, se levantó triunfante, viviendo para interceder por ti y por mí, por la eternidad. Entonces, la verdad es que la vida, cierto, que tenemos no es una vida permanente ahora, es eterna en los cielos, pero ahora tenemos que tener un enfoque, cierto, como dice la Biblia,
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que podamos tener cierto esta aparente contradicción, no sé si estar con el Señor o quedar para servir. Y que no digamos, no sé si realmente quedarme aquí porque voy a perder muchas cosas, sino voy a estar aquí para servir al Señor. Ahora, si usted no ha tomado esta iniciativa para servirle, quizás porque no ha tenido un peso en su vida, no ha tenido la convicción de que Cristo es la verdad, es la causa por la cual tenemos que vivir y necesita realmente tener la salvación, el perdón de sus pecados. Porque cuando uno toma el camino de salvación de Cristo, se compromete a servirle a Él. Se compromete, cierto, también para dar testimonio de su fe. Se compromete a tener comunión con Dios en la oración, a escudriñar su palabra, a vivir lo que Él quiere que vivamos. Que vivamos, cierto, para el Señor. Que podamos emprender tareas para Él. Que seamos pioneros del Evangelio, independiente de las circunstancias que nos rodean. Que sea así, cierto, el peso de su corazón. Y si no tiene este peso, que Dios le dé la gracia para tener este peso, arrepentirse de su desobediencia, de sus pecados, de su incredulidad al Señor, de pensar tanto en las circunstancias. Y no digo cierto que no estamos expuestos con preocupaciones por esto, pero que no sea cierto lo que nos inmoviliza, sino que nos motiva para servir al Señor. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén.